Bienvenidos a Ruteros y Chismosos. En esta serie te vamos a estar compartiendo todas nuestras anécdotas, nuestras historias locas y todo lo que nos sucede en nuestros viajes. Así que prepárate para descubrir lo que pasa detrás de cámaras en todas nuestras aventuras. Nos vemos en la ruta. Bye. Hola viajeros en la ruta, bienvenidos a este espacio para ustedes. El día de hoy les traemos una historia muy misteriosa. Una historia que ya hemos compartido con familiares y amigos. Y hasta el momento no le hemos podido descifrar ni encontrar una razón. Así que queremos compartirla con ustedes. Esperemos que les guste. Sí, aquí nosotros ya tenemos nuestro cafecito listo. Salud. Salud. Así que vayan ustedes por el suyo y acompáñenos a escuchar esta historia. Comenzamos. Ok, como dijo Blanca, esta historia está basada en Comillas. Y Comillas es una pequeña y pintoresca localidad situada en la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España. Se encuentra en la costa del mar Cantábrico, a unos 50 kilómetros al oeste de Santander, la capital regional. Comillas es famosa por su rica historia, su arquitectura modernista, incluido el Capricho de Gaudí, y su ambiente costero encantador. Y bueno, Comillas, esta es una ciudad que decidimos visitar en un viaje que hicimos en el año 2021. Fue en septiembre, decidimos ir a Italia y a España. Y en España hicimos mayormente la parte norte de España. Sí, empezamos el viaje en Barcelona. Rentamos carro, fuimos al oeste, empezamos en Barcelona, luego a Tarragona. Y de ahí nos fuimos para el norte, toda la costa oeste, pasamos las regiones Asturias, Cantabria, Galicia, pero esta historia es en Comillas, que es en la región de Cantabria. Y bueno, todo comenzó porque como comentamos ahorita, rentamos un carro, empezamos a hacer el tour, obviamente un tour hecho por nosotros, desarrollado por nosotros, sí. Y llegamos a Comillas, que era una de las ciudades que queremos visitar. Dejamos el carro en un estacionamiento como en la parte más arriba de la ciudad. Y uno de los lugares que queríamos visitar en Comillas era el palacio sobre llano. Y lo que hicimos fue dejar el carro cerca de ahí, pusimos el GPS y empezamos a caminar hacia donde era supuestamente la entrada al palacio. Sí, ya que pusimos GPS nos daba diferentes rutas, se puede decir. Pero la ruta original que nos daba no había entrada. Había como un cartelón que decía prohibido el paso. Entonces nosotros dijimos, pues, ¿por dónde está? Entonces nos fuimos, se puede decir que por la parte de atrás, donde estaba el Capricho de Gaudí. Sí, que de hecho esa era la idea por la cual decidimos irnos por ese camino, porque dijimos, bueno, podemos pasar, vemos el Capricho de Gaudí y de ahí nos vamos al palacio, ¿no? Entonces pensando que sí iba a haber camino, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando empezamos a caminar, llegamos 20 minutos, empezamos a subir como una calle un poquito más empinada, ahí estaba el Capricho de Gaudí, que por cierto esa parte de ahí pues estaba como reja, tenía una reja donde obviamente no podías ver. Pero cuál fue la sorpresa, que cuando llegamos hasta la parte de arriba nos dimos cuenta que era una calle sin salida. Sí. Era como una pequeña rotonda que tenía obviamente como dos entradas hacia la calle, pero había un terreno grande en el cual no podíamos cruzar porque era propiedad privada hacia el palacio. Sí. Y entonces, esa era la ruta que nos estaba dando el GPS, pasar por esa propiedad privada, pero pues, no se podía, estaba cerrada. Estaba cerrada. Entonces, pues estábamos ahí tratando de decidir qué hacíamos y podíamos entrar al Capricho, que en realidad tampoco había entrada para ver el Capricho. Lo podíamos ver la parte de atrás, pero no había entrada tampoco. Por la parte de atrás, no. Entonces, pues decidimos que pues íbamos a regresarnos al mismo área donde teníamos el carro, tratar de buscar otra alternativa, porque desde donde estaba el carro no se alcanzaba a ver dónde era la entrada del Capricho. Al menos estábamos medios perdidos nosotros. Sí. El chiste es que cuando estábamos en esa privada, en esa calle sin salida, pues había varias casas, había unos con jardín, otras sin jardín, y de repente cuando ya nos estábamos pensando alejar de ahí o caminar para irnos de ahí, escuchamos una voz que nos empezó a hablar, un señor que nos empezó alguien nos estaba como tratando de llamar la atención. Estábamos nosotros buscando pues la ruta y escuchamos, vengan aquí o algo así. Como que nos estaban llamando.
y nos acercamos a una casa que estaba ahí, en la cual era básicamente nosotros podíamos ver su patio, pero su patio de enfrente, que en realidad estaba muy bonito, tenía muchas flores, Sí. muchas rosas y todo. Y estábamos ahí, estaba el señor, obviamente tenía una reja, el señor estaba atrás de la reja. Y nos llamó y nos preguntó qué hacíamos, qué era lo que andábamos buscando, y pues ya le platicamos que pues andábamos buscando el palacio. La entrada al palacio de Sobrellano. Es lo que le comentamos, sí, vimos esa entrada, pero tiene prohibido el paso. Y él como que se quedó sorprendido y dice, no, pues no tiene que tener eso porque en el palacio de Sobrellano es para que la gente entre, turistas locales. Se empezó a hacer plática de dónde nos veníamos, que de dónde veníamos, qué hacíamos. Nos empezó a hacer una conversación pues normal, se podría decir. Nosotros platicábamos con él, que mezcló un poquito de política en la conversación, pero como que tampoco nosotros no nos queríamos ir por ese lado, entonces tratamos como de hacer una conversación más regular, nada más obviamente comentarle que veníamos de visita. Llegó un punto en la conversación en el que pues yo creo que llevamos como unos 10 minutos platicando y le preguntamos que cómo se llamaba, simplemente pues para saber pues, con quién estábamos hablando, ¿no? Sí, para saber su nombre. Para recordarlo, ¿no? Y en ese momento nos dice, es mejor que no sepan cómo me llamo. Es muy peligroso. No, dijo, si les digo mi nombre, les va a dar miedo. Les va a dar miedo y nosotros que se nos hizo muy raro. Muy raro, porque dijimos, pues ¿quién es? Que nos va a dar miedo saber quién es esta persona, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, no insistimos, no nos quiso dar el nombre. Las razones que él nos dio eran muy raras, pero dijimos, bueno, pues ni modo. Entonces, pues básicamente como que queríamos ya como cortar un poquito la conversación, pero en eso nos empezó a hacer más plática él y nos empezó a decir que él había vivido toda su vida en el palacio que estaba a espaldas de la casa de él, donde estábamos en ese momento. Y entonces, sin decirnos exactamente quién es o cómo se llama o qué hacía en el palacio, nos empezó a decir eso, nos empezó a decir que su mamá de él vivió también ahí desde que él nació, desde mucho antes, y que ella era quien daba las órdenes en el palacio. Sí, dice que él nació ahí en el palacio. Y que la mamá era la que ordenaba, básicamente. La que les decía a la gente qué hacer. Pues, cosa también que se nos hizo muy raro, porque decimos, bueno, pues, para vivir en el palacio, o eras un marqués, eres el marqués, familia del marqués, o puede ser alguien que trabajaba dentro del palacio. La cosa es que, pues, en la plática simplemente nos seguía comentando eso, que su mamá trabajaba ahí, que no mencionó que trabajaba, vivía en el palacio y que ella tomaba las decisiones. Y que ella daba las órdenes. Exactamente. Sí. Y bueno, pues después de un ratito que estuvimos ahí platicando, él sin dar muchos detalles, simplemente pues se quedó así la conversación, nos empezamos a despedir de él. Sí. Y bueno, antes de eso, como dijo Blanca, ya había pasado, se puede decir, mucho tiempo ahí platicando, unos 15, 20 minutos. Entonces Blanca empezó a ver el celular, ¿no? Para ver el GPS, qué ruta íbamos a tomar. Y entonces el señor dice, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás tomando video? Dice, ¿me estás tomando video? Y tenía él un pedazo de unicel. Entonces se tapaba la cara con el pedazo de unicel. Y dice, mira, si hago esto ya no me puedes grabar. Dice, no importa que me estés grabando porque ya con esto ya no me pueden ver. Una reacción muy rara porque pues era como un poquito como paranoia, que él pensaba que nosotros por estar buscando pues la nueva ruta en el GPS que lo estábamos grabando, o que íbamos como que éramos como espías. Porque también comentó algo de, no sé si te acuerdas, de la casa de enfrente, que dice, mira, estos pusieron cámaras, dice, estos pusieron cámaras ahí en su casa, dice, es para que me estén espiando, dice, porque aquí, dice, hay espías. Entonces se nos hizo muy raro. Era algo de paranoia que tenía el señor. Sí, se nos hizo muy raro, entonces pues dijimos, bueno, mejor dejamos aquí la conversación, mejor ya nos vamos, porque él seguía diciendo y tapándose la cara con un pedazo grande, se parece como una caja, ¿no? Entonces se seguía tapando y dijimos, bueno, eso se le está botando la canica, como decimos en México. Y le dijimos, bueno, no estamos grabando, estamos simplemente buscando el mapa para ver nuestra ruta para ir al palacio. Muchísimas gracias por la información, bla, bla, bla. Nos tratamos de despedir y empezamos ya como que a caminar, pues ya para irnos, ¿no? Cabe decir que nosotros estábamos en la calle, a nivel de la calle, había unas pequeñas escaleritas que salían de los dos lados, y en el tope de las escaleras estaba ya la entrada a su casa, que era una reja de metal.
y el jardín. Atrás del señor que estaba hablando con nosotros había otro señor que parecía que era el jardinero, que estaba arreglando las flores, cortando el pasto y haciendo como diferentes cosas en el jardín. Cosa que en el momento pues lo vimos, pero no fue como que nos haya llamado la atención. No le prestamos atención. importancia. Después, cuando empezamos a caminar, nuevamente nos vuelve a llamar, nos vuelve a decir que fuéramos hacia la entrada de su casa. Fuimos y nos pregunta, bueno, sí, me preguntó le en ese preguntó caso a Blanca, directamente dice, ¿te gustan las rosas? Y ella dice, oh, sí. Dice, bueno, te voy a dar una rosa, pero una rosa verdadera. Dice, una rosa que como que nunca te habían dado una rosa así, algo así. Y entonces le dijo al jardinero, le dijo, ve, córtame una rosa para dársela a la señorita. Y sí, cuando se la dio, pues una rosa hermosa. Enorme, sí. una flor enorme, súper roja y olía muy rico, muy rico. Y bueno, me la dio, la agradecimos y nos fuimos, ¿no? Empezamos a caminar, entonces tratamos de agarrar el mismo camino rumbo al carro. Obviamente ya íbamos como súper desconcertados porque fue como una plática muy rara, muy, no sé, muy misteriosa, la verdad. Por eso le llamamos el misterio entre comillas, porque es como hasta la fecha no podemos pensar en quién es esta persona, si es realmente algún descendiente de la familia del marqués del palacio, o a lo mejor simplemente una persona que ya se le estaba botando la canica. No sabemos. El chiste es de que nos fuimos caminando y pasamos por una hacienda que en la ida ya habíamos visto. Sí, nomás que estaba cerrada. Bueno, tenía candado y tenía como una reja grande. No se veía mucho. Te podías ver un poco si te acercabas, pero no se veía casi. Se veía muy grande, se veía un poquito como que estaba abandonada, pero se veía como que tenía muchas flores, muchas plantas. Y en realidad si tú cruzabas, o sea, al menos se veía como si tú cruzabas ese lugar, podías llegar directamente al palacio, pero obviamente pues decía propiedad privada y no podíamos pasar. Sí, todo estaba como que esa propiedad estaba pegada al palacio, como que todo eso estaba junto. Y bueno, cuando íbamos de regreso volvimos a notar este lugar, pero ahora lo que nos llamó mucho la atención fue que el mismo jardinero que había estado en la casa del señor, el misterio, estaba también acá y estaba también como arreglando las hojas y se nos quedó viendo muy raro, muy, ¿no? Misteriosamente. Muy misteriosamente. Entonces, pues bueno, todo eso junto se nos hizo como una historia muy rara. Muy rara, sí. Sí, ya también después encontramos la entrada al palacio y les preguntamos a las señoritas, ¿hay descendientes aquí en comillas de los marqués? Y dicen que no, que todos están en el extranjero o en Madrid, pero no hay ningún descendiente. Entonces no sabemos si esta persona, a lo mejor puede ser que sea descendiente, pero no quieren que se sepa, o solamente pues, es alguien que está cucu. Y pues bueno, con esta historia queremos compartirla porque a lo mejor ustedes nos pueden ayudar a resolver el misterio, entre comillas, saber quién es esta persona, queremos saber un poquito más. Así que cuando visiten comillas, asegúrense de ir a esa callecita, a esa privadita, para que puedan hablar con él, para que les pueda decir quién es y podamos resolver el misterio entre comillas. Y pues bueno, gracias por ser parte de esta comunidad viajera. Salud. Y nos vemos en la ruta. Nos vemos en la ruta. Bye.